Lo voy a leer de nuevo, hermano. Dice, era Abraham de edad de 99 años cuando le apareció Jehová y le dijo, yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. Vamos a orar. Padre, gracias te damos, Señor, por la oportunidad que nos das de poder leer tu palabra una vez más en esta tarde. Es un gozo, Señor, cada vez que podemos, Señor, alimentar nuestra alma, Señor, de la Escritura. Señor, en esta hora te rogamos que tú nos ilumines para poder entenderla y para poder aplicarla a nuestras vidas. Glorifica tu nombre, Señor, en medio de nosotros a través de tu palabra en esta tarde, de manera que la fe de cada uno de nosotros, Señor, pueda ser fortalecida, Señor, y que nuestro amor por ti, Señor, pueda crecer también en esta tarde. Y sobre todas las cosas, Señor, Padre, permite que podamos quedar perplejos, Señor, ante, Señor, la gloria tuya en tu palabra. Amén. Te lo ruego, Padre, en el nombre que es sobre todo nombre. Tú eres, oh Dios, lo que más nuestra alma necesita en esta tarde. Amén. En el nombre de Jesús. Amén. Amados hermanos, y vamos a continuar con nuestro estudio, hermanos, de la doctrina de Dios. Y antes de ir, hermano, al estudio de esta tarde en sí, hermano, quiero, hermano, hacer un pequeño repaso de lo que hemos visto, hermano, hasta aquí. Cuando empezamos a hacer este estudio, hermano, lo primero que vimos fue, hermano, una de las cosas en la que enfatizamos es que lo que nosotros, hermano, conocemos de Dios, lo conocemos porque Dios nos lo reveló. O sea, no hay ninguna otra manera, hermano, en la que nosotros pudiéramos tener, hermano, el conocimiento de Dios que tenemos si Dios nos hubiera revelado a nosotros. No sé, hermano, cuántos de ustedes recuerdan uno de los pasajes que leímos hoy en la mañana en Crónicas, que dice la Biblia, hermano, cuando Dios mandaba mensajeros a la nación de Israel y Dios le mandaba mensajes a través de los profetas, dice la Biblia que a pesar, hermano, de que ellos se burlaban de los mensajeros de Dios, Dios continuamente se revelaba a ellos, le mandaba mensajes a ellos. ¿Por qué? Porque Dios tenía misericordia de ellos, Dios los amaba. De la misma manera, hermano, Dios se reveló a nosotros, hermano, y para que nosotros pudiéramos entender a Dios. Y cuando hablamos de este punto, hermano, decíamos específicamente que la Biblia es, como ya hemos dicho en otra ocasión, la palabra de Dios, es la revelación de Dios al hombre, pero la Biblia Dios no reveló en la Biblia todo lo que Él es. ¿Sí se recuerda de eso, hermano? Dios no reveló en la Biblia todo lo que Él es. Él solamente reveló, ¿qué cosa? Lo que nosotros necesitamos saber de Él para nuestra salvación. O sea, Dios es mucho más de lo que la Biblia dice. Hermano, imagínate si nosotros al leer la Escritura, nuestro corazón, hermano, se inclina, hermano, a adorar a Dios. Y no podemos, hermano, nos quedamos perplejos ante la gloria de Dios revelada en su palabra. Imagínate qué será el día que podamos ver a Cristo cara a cara y podamos adorarle. Esa es la esperanza, hermano, que mueve a la iglesia. Entonces, lo que conocemos de Dios, lo conocemos, ¿por qué? Porque Dios nos los ha revelado, y Dios se ha revelado por un acto de amor y misericordia para con nosotros. También vimos, hermano, en la revelación que Dios ha hecho de sí mismo, Él nos ha dado a conocer sus atributos. Cuando nosotros, hermano, ya sea en la revelación general o en la revelación especial, en ambas de estas revelaciones, hermano, Dios ha revelado ¿qué cosa? Sus atributos. ¿Qué son los atributos de Dios? ¿Qué son los atributos de Dios? La santidad, sí, pero cuando hablamos de los atributos de Dios, ¿de qué estamos hablando? Sus características. De las características de Dios. ¿Verdad? De las características de Dios, como dicen las hermanas, Dios es santo, Dios es justo, Dios es amor, Dios es ira. Esos son atributos de Dios porque estas son cosas que caracterizan, hermano, a Dios. Nos dan una idea, hermano, del carácter y la naturaleza del Dios que nosotros adoramos. Dios se ha revelado y se ha revelado, hermano, ha revelado su carácter y sus atributos. También, hermano, veíamos que en los atributos de Dios, hermano, los teólogos, los que se han dedicado a estudiar, hermano, y hacer teología,
han dividido los atributos de Dios en dos categorías: atributos no comunicables y los atributos comunicables. ¿Se recuerdan, hermanos, cuáles son los atributos no comunicables de Dios? ¿Cuáles son esos atributos? Los que le corresponden más a Él. Exactamente, los atributos no comunicables son esos atributos que solamente le corresponden a Dios. ¿Y cuáles son? ¿Quién me puede decir uno de esos atributos? Santidad, omnipotente, ¿verdad? Porque solamente Dios es santo, solamente Dios es omnipotente, solamente Dios es infinito, solamente Dios es omnisciente. Entonces, esos son los atributos no comunicables. Y también los atributos comunicables. ¿Cuáles son los atributos comunicables de Dios? ¿Cuáles son esos atributos? Los atributos que Dios comparte o comunica al ser humano. Recuerden que dice la Escritura que nosotros fuimos creados ¿cómo? A imagen y semejanza de Dios. Los atributos comunicables, por ejemplo, pueden ser ira, amor, justicia, o sea, nuestras emociones reflejan ese carácter de Dios. Nosotros experimentamos, por ejemplo, amor, porque Dios es amor. Nosotros experimentamos ira, porque Dios es un Dios de ira, y Él nos comunicó esos atributos a la hora de crearnos. Ahora bien, hermano, los atributos no comunicables de Dios, hermano, fueron los primeros que vimos. Y cuando estuvimos hablando de los atributos no comunicables de Dios, estuvimos hablando del primer atributo, que fue la unicidad de Dios. ¿Qué significa? ¿Qué quiere decir cuando nosotros decimos, hablamos de la unicidad de Dios? Que Dios es único. Que Dios es único. No hay, ¿qué cosa? Otro Dios. Solo hay un Dios. Y ese es el Dios que nosotros adoramos, el Dios que se ha revelado en su palabra. ¿Verdad? Estamos hablando de la singularidad de Dios. No hay otro como Él. Ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra. ¿Verdad? Ese fue uno de los atributos que vimos, hermano, no comunicables de Dios. También vimos, hermano, la aceidad de Dios. ¿Qué se recuerda, hermano, de este atributo de Dios? ¿Qué significa este atributo? ¿Qué refleja? ¿De qué habla? El atributo, la aceidad de Dios. Que es independiente, que no consiste de nada. No depende de nada. Depende de nada. No depende de nada para su existencia. Él depende de sí mismo. Él es autosuficiente. Y esta palabra, hermano, para nosotros tiene una connotación negativa. Pero cuando decimos Pedro es autosuficiente, ¿qué estamos queriendo decir? Una persona que no acepta ayuda. No acepta ayuda, una persona, pero tiene una connotación diferente. ¿Por qué? Porque todos nosotros necesitamos y dependemos no solamente de Dios, sino también de otras personas. Entonces, pero en el caso de Dios, hermano, Dios es autosuficiente porque Él no depende de nosotros, ni de nada, ni de nadie para poder existir. A eso se refiere, hermano, la aceidad de Dios. Y cuando hablamos de este atributo, hermano, una de las cosas que mencionábamos es el hecho de que ese atributo de Dios destruye la creencia de que Dios, o la enseñanza de que Dios creó al hombre porque se sentía solo. Dios no creó al hombre porque se sentía solo. Dios no necesitaba del hombre. En las tres personas de la Trinidad hay una comunión perfecta. Y Dios no necesita de nada ni de nadie. También veíamos, hermano, la incomprensibilidad de Dios. El Dios que nosotros adoramos es un Dios incomprensible para nosotros. Y cuando hablamos de la incomprensibilidad de Dios, hermano, destacábamos dos cosas. Número uno, destacábamos, hermano, el hecho de que la razón, hermano, por la cual Dios es incomprensible para nosotros es porque Dios es un ser como
Sí, pero Dios es un ser para nosotros incomprensible porque Dios es un ser infinito y nosotros somos como finitos en nuestro entendimiento, en nuestro raciocinio. Y lo otro, hermano, ¿sabe? Por esa razón, Dios, hermano, se mueve en la esfera de ¿qué? De lo infinito. Su amor es infinito, su ira es infinita, hermano, porque Él es infinito. Y nosotros, hermano, solamente logramos comprender y nos movemos en la esfera de ¿qué? De lo finito. Estamos limitados porque somos ¿qué cosa? Criaturas. Y lo otro, hermano, es que una razón por la cual Dios es incomprensible es porque para nosotros, porque el pecado afectó ¿qué cosa? El intelecto. Nuestro intelecto, nuestra, hermano, capacidad de poder entender y comprender a Dios. Pero también, hermano, cuando hablamos de esto, enfatizamos el hecho de que Dios es incomprensible. Eso no significa que Dios no puede ser conocido. Porque Dios se reveló, hermano, en Cristo. Dios se hizo hombre en Cristo. La segunda persona de la Trinidad se hizo hombre. ¿Para qué? Para que los hombres pudiéramos tener una idea y pudiéramos comprender al Dios incomprensible. Amén, hermano. Es por eso, y esto, hermano, es muy importante. También, hermano, veíamos el domingo pasado otro atributo que era la soberanía de Dios. Hermano, y este es un atributo, hermano, que también es uno de los más, hermano, de los que la Biblia más, hermano, también resalta. Dios es un Dios soberano. ¿Qué significa que Dios es un Dios soberano? ¿Qué significa eso, hermano? No hay nada ni nadie, hermano, que esté por encima de Él. Y que Dios, hermano, Él es libre de hacer lo que Él quiere, cuando Él quiere y de la manera que Él quiere. Nosotros no podemos, hermano, presionar a Dios. Nosotros no podemos manipular a Dios, hermano, ni podemos, hermano, meter a Dios en una cajita. Porque Dios, el Dios que nosotros adoramos, es un Dios soberano. Él, hermano, gobierna sobre los reyes de la tierra. Por eso que la Biblia dice, Él es el ¿qué? Rey de reyes y Señor de señores. Y dice también, hermano, como Nabucodonosor decía, hermano, Dios, hermano, Él es, hermano, el que da reinos y quita reinos. Dice, y no hay quien le diga, ¿qué haces? Porque Dios hace lo que Él quiere en la creación, porque Él es Dios. Hoy, hermano, vamos a ver otro atributo, y es la omnipotencia de Dios. Fíjate, hermano, Dios se ha revelado a nosotros como el Dios, no solamente como el Dios creador, no solamente como un Dios justo, sino como el Dios omnipotente. Fíjate lo que Él le dice en Génesis capítulo 17, verso 1. Era Abraham de edad de 99 años cuando le apareció Jehová y le dijo, yo soy ¿quién? El Dios todopoderoso. Yo soy el Dios todopoderoso. Anda delante de mí y sé perfecto. Amados hermanos, cuando Dios llamó a Moisés y se le apareció en la zarza, y Moisés, que Dios llamó a Moisés, y Moisés le pregunta, si me preguntan quién me manda o quién me envía, ¿qué voy a responder? ¿Y qué le respondió Dios? Dile que yo soy, me envió a vosotros. Amados hermanos, y esta es la misma combinación, cuando dice aquí yo soy, es la misma, hermano, expresión, hermano, que vemos en Éxodo. Yo soy, hermano, yo soy el que soy, pero dice yo soy el Dios todopoderoso. ¿Qué significa cuando nosotros decimos que Dios es todopoderoso? ¿Qué significa eso? Que todo lo puede hacer. O dicho también de otra manera, nada es imposible para Dios. Fíjate, cuando la Biblia, en el primer libro de la Biblia, en uno de los primeros capítulos del libro de Génesis,
Dios se revela como el Dios todopoderoso. Ahora quiero que tú veas conmigo Apocalipsis capítulo 19, verso 6. Libro de Apocalipsis, último libro de la Biblia, capítulo 19, verso 6. Cuando tengan, hermanos, digan amén, para saber que ya lo tienen. Dice la palabra del Señor: y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas, y como la voz de grandes truenos que decía: aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. De manera, hermano, que vemos tanto en el primer libro de la Biblia, como en el último libro de la Biblia, y a través de toda la Biblia, hermano, como decía un pastor amigo mío, desde Génesis hasta la Concordancia, Dios se ha revelado a nosotros como el Dios Todopoderoso, ¿verdad? Toda la Biblia habla de esa realidad. Y, hermano, cuando nosotros, hermano, hablamos de la omnipotencia de Dios, cuando nosotros hablamos de la omnipotencia de Dios, hermano, estamos refiriéndonos a esto. Cuando decimos que Dios es omnipotente, estamos diciendo que Dios es todo. La traducción, hermano, literal de la palabra en griego es todo capaz. Dios es todo capaz. O sea, todo, omni significa todo, potente viene del término hebreo que significa capaz. De manera, hermano, que es, como acabamos de decir hace un rato, lo que estamos diciendo es: nada es imposible para Dios. Nada es imposible para Dios. Ahora, hay algo, hermano, que nosotros tenemos que tener en cuenta. Y es que cuando hablamos de la omnipotencia de Dios, no estamos diciendo solamente, esa verdad bíblica no significa solamente que Dios es capaz de hacer cualquier cosa. No significa, hermano, simplemente, hermano, que nada es imposible para Dios. Cuando nosotros la vemos en la revelación bíblica, dice que Dios, hermano, es omnipotente. Hermano, también, hermano, implica esto. Dice: Dios es omnipotente, no solo porque Él tiene en sí mismo el poder de hacer cualquier cosa, sino también porque Él también tiene la autoridad para hacer cualquier cosa. Dios no es omnipotente solamente porque en Él está el poder para hacer todo, sino porque también Él tiene toda la autoridad para hacer todas las cosas. Una persona puede tener poder, pero si no tiene la autoridad para ejercer ese poder, es como si no lo tuviera. Cuando decimos, hermano, que Dios es omnipotente, lo que estamos diciendo es eso: Dios tiene en sí mismo todo el poder. No hay nada que limite su poder, pero Él también tiene no solamente el poder para hacer todo, sino que tiene la autoridad para hacer todo. Y ahora yo me pregunto, ¿de dónde viene la autoridad de Dios para hacer todo? De Él mismo, porque Él es, ¿qué cosa? El creador de todas las cosas. Cuando nosotros oramos, hermano, y cuando nosotros alabamos a Dios y oramos y decimos: Dios, tú eres omnipotente, es esto lo que estamos diciendo. Pero verdad que muchas veces cuando pensamos en la omnipotencia de Dios, limitamos simplemente nuestro entendimiento a, bueno, Dios es todopoderoso, Dios puede hacer cualquier cosa. Pero implica no solamente poder, sino autoridad. Nuestro Dios, el Dios que nosotros adoramos, es el Dios, hermano, de toda autoridad. Amén, hermano. Amén. Y Él puede hacer lo que Él quiere cuando Él quiere, porque tiene poder para hacerlo. Hay, hermanos, de la omnipotencia de Dios, hay tres implicaciones, hermanos, que se desprenden de ese atributo. Cuando hablamos de que Dios es omnipotente, hermano, Él tiene todo el poder, hermano, Él tiene toda la autoridad. La primera implicación de eso, hermano, la primera implicación lógica de esa, ¿cuál es? Si Dios es omnipotente, Dios tiene ¿qué cosa?
Poder, hermano. Esa es la primera deducción lógica o implicación lógica. Dios tiene poder. Pero el poder de Dios, hermano, no es un poder delegado, sino que es un poder absoluto en sí mismo. De Él es el poder. Vamos a buscar en nuestra Biblia Salmos capítulo 62, verso 11. Salmos 62, verso 11. Y otro hermano va a buscar Romanos 1:20. Salmos 62, verso 11. Y Romanos 1:20. Amén, hermano. Hermano que lo tenga, por favor, se pone en pie y lo lee. Salmo 62:11 dice: una vez habló Dios, dos veces he oído esto, que de Dios es el poder. Que de Dios es, ¿qué cosa? El poder, hermano. Que de Dios es el poder. Amados hermanos, a Él le pertenece el poder de todas las cosas. El poder hacer, la autoridad, hermano, la capacidad de hacer todas las cosas. Romanos 1:20, hermano, ¿qué no tiene? Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Dice la palabra de Dios que uno de los atributos, hermano, que se pone de manifiesto en la revelación general de Dios, ¿cuál es? Su eterno poder. Su eterno poder. Cuando, hermano, cuando el poder de Dios es eterno, ¿por qué? Porque Dios es eterno. No sé si están entendiendo hasta aquí, hermano. ¿Van entendiendo, hermano? Dios es eterno, o sea, su poder es eterno, porque, hermano, Él es eterno. La primera implicación, hermano, de la omnipotencia de Dios, o la primera enseñanza que nosotros podemos derivar de ahí, es esta, precisamente, de Dios es el poder. Y si de Dios es el poder, entonces de Él mismo es la fuente de todo poder. Porque el poder es de Él es la fuente de todo poder. Hermano, el poder de los ángeles es un poder, ¿cómo? Limitado y delegado. Él es el que da el poder y a la misma vez Dios retiene el poder. Dios da poder y Dios quita el poder. El poder de los reyes de la tierra es un poder como delegado porque es dado por Dios. ¿Sí entiende eso, hermano? Sí. De Él es el poder. Él es la fuente de todo poder. Él es la fuente de toda autoridad. La autoridad de los hombres, hermano, es una autoridad delegada porque es dada por Dios. Y cuando hablamos de la autoridad de los hombres, hermano, estamos hablando no solamente de la autoridad de los gobernantes, estamos hablando, por ejemplo, de la autoridad y el poder en niveles tan básicos como la autoridad de los padres. La autoridad de los padres es una autoridad delegada por Dios. Es por eso, hermano, que nosotros hacemos énfasis, hermano, en esto. Y es que cuando los hijos no respetan a los padres, ¿qué pasa? Se están rebelando no solamente contra los padres, sino que se están rebelando, hermano, contra aquel que le dio autoridad a los padres. Entonces, hermano, Él es la fuente de todo poder, hermano. Y cuando hablamos, quiero que busquen conmigo, hermano, Lucas capítulo 1, versos 34 y 37. Y otro hermano va a leer Hebreos 1:3. Un hermano va a buscar Lucas 1, 34 y 37. Y otro hermano va a buscar Hebreos 1:3. Hermano que tenga Lucas 1, 34 y 37. Entonces María dijo al ángel: ¿Cómo será esto, pues no conozco varón? Respondiendo el ángel le dijo: El Espíritu Santo vendrá sobre ti
y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Y he aquí tu parienta Elizabeth, ella también ha concebido hijo en su vejez, y este es el 6º mes para ella, la que llamaban estéril, porque nada hay imposible para Dios. Entonces María dijo: he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Amén. Fíjate, hermano, ¿qué tiene que ver esto con el atributo de la omnipotencia de Dios? María iba a concebir un hijo que iba a ser, hermano, hijo de ¿quién? De Dios, del Altísimo. Y María, ante esa revelación, hermano, se hace pregunta: ¿cómo esto puede suceder? Y dice, el ángel, hermano, le da la explicación, pero también le dice: tu parienta María, tu prima María, va a tener, Elizabeth, va a tener un hijo, y ya este es el 6º mes de la que llamaban, ¿qué cosa? Estéril. Vamos, hermano, y el ángel dice: para Dios, ¿cómo dice el texto? No hay nada imposible. Cuando nosotros hablamos, hermanos, del poder de Dios como el Dios Todopoderoso, hermano, estamos hablando de que la Biblia habla del poder de Dios, de ese poder todo suficiente en dos vertientes. La primera vertiente, hermano, cuando la Biblia habla de la omnipotencia de Dios, está hablando, hermano, del poder, de la eficacia de Dios para llevar a cabo obras milagrosas. Como por ejemplo, la omnipotencia de Dios se puso de manifiesto en el nacimiento virginal de Jesucristo. Se puso de manifiesto la omnipotencia de Dios en el nacimiento de Juan, en la concepción de Juan el Bautista. Porque María no podía, hermano, Elizabeth no podía tener hijos. Y por eso el ángel dice: la que llamaban estéril. Dios, hermano, cuando la Biblia habla de la omnipotencia de Dios, está hablando de la eficacia, de la eficiencia de Dios en llevar a cabo cosas, hermano, milagrosas, extraordinarias. Cuando Dios se le apareció a Abraham, le dijo, ¿qué dice la Biblia? Génesis 17:1, no lo busques, sino, no sé si recuerda que lo leímos al principio. Dice que Abraham era ¿de qué edad cuando se le apareció? 99. Hermano, ¿y qué pasaba con la mujer de Abraham? Era estéril. Dígame usted, hermano, en una escala del 1 al 100, ¿qué posibilidades tenía Abraham y su mujer de tener hijos? 0. Pero Dios de Abraham, hermano, iba a levantar una gran nación. Y está hablando, hermano, de no solamente del pueblo de Israel, sino que está hablando, hermano, proféticamente acerca de la iglesia de Jesucristo. Nosotros somos descendientes de Abraham. Nosotros somos la familia de Abraham. Pero Dios, hermano, muestra su omnipotencia en esta eficiencia de Él, en hacer cosas que los hombres no pueden hacer y que la naturaleza no puede hacer por sí misma. Ahora bien, ¿en qué otro aspecto se pone de manifiesto la omnipotencia de Dios en este sentido? Se puso de manifiesto en la concepción de Juan el Bautista, se puso de manifiesto en el nacimiento virginal de Cristo, pero también, hermano, se pone de manifiesto en la redención del hombre, en la salvación del hombre. La salvación nuestra es posible porque el Dios que usted adora, Yani, es un Dios omnipotente. Él es el único que puede darle vida a aquellos que están muertos. Él es el único que con su poder, hermano, Él puede, hermano, transformar un corazón rebelde y obstinado en un corazón obediente y sumiso. Porque Él es omnipotente. Su omnipotencia se pone de manifiesto también, amados hermanos, se puso de manifiesto también en la resurrección de Cristo. Solamente Dios puede resucitar muertos. Amén, hermano. Amén. Dios es omnipotente. Su omnipotencia, hermano, se puso de manifiesto también en la creación del mundo. A Dios, hermano, Él es la fuente de todo poder. A Él le pertenece todo el poder. Amén, hermano. Amén. ¿Usted quiere decir algo, hermano? Hermano, ahora bien, pero el poder sobrenatural de Dios, o la omnipotencia de Dios, no se limita tan solamente a esto.
Yo quiero que tú leas Hebreos capítulo 1, verso 3. Hebreos capítulo 1, verso 3. Hermano que lo tenga, por favor, se pone en pie y lo lee. El cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Amén. Fíjate, hermano, aquí este pasaje está hablando de quién? De Jesucristo. Y este pasaje es muy importante, hermano, porque la omnipotencia es un atributo ¿cómo? Divino. Es no comunicable. O sea, no hay manera, si Jesucristo es omnipotente, es porque Jesucristo es ¿qué cosa? Dios. Ahora fíjate cómo dice este pasaje, hermano, el cual, o sea, está hablando del Hijo, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Hermano, Dios no solamente manifiesta su poder absoluto, hermano, Él no solamente manifiesta su omnipotencia en la creación del mundo, sino que también, hermano, la omnipotencia de Dios se pone de manifiesto en el cuidado providencial de Dios sobre la creación. Dios no creó al mundo y lo dejó a la deriva. Dios con su poder creó al mundo y con ese mismo poder Él sustenta toda la creación. Es por el poder de Dios y la soberanía de Dios que el sol sale cada mañana. Es por el, hermano, es por el orden de Dios, es por el poder de Dios que hay día y que hay noche. Es por el poder de Dios que el mar no puede, hermano, violar los límites que Dios ha establecido. Es por el poder de Dios. Dios es el que hace que llueva sobre nuestra tierra. Él es el que hace, hermano, que haya aire. Él es el que hace, hermano, todas las cosas. Él sostiene la creación con la palabra de su poder. Y una cosa, hablando de esto, hermano, y esto te lo digo para que nosotros como iglesia necesitamos, hermano, recuperar nuestra confianza en esta palabra. Porque cuando hablamos de la palabra de Dios, cuando dice la Biblia que Dios dijo, sea la luz y fue la luz, ¿verdad? Y Dios creó al mundo, ¿cómo? ¿Con el poder de qué? De su palabra. Dios, cuando dice este texto, Dios, Jesús con la palabra de su poder sustenta todas las cosas. Hermano, ¿con qué palabra? Esa es su palabra. Pero esa palabra, la palabra con la que Jesús sustenta todas las cosas, la palabra con la cual, hermano, el poder de la palabra de Dios con la cual Él creó todo el mundo, es el mismo poder de esta palabra. No es una palabra diferente. ¿Usted entiende eso, hermano? Esta palabra, la palabra de Dios, hermano, es todopoderosa para cambiar la vida de un hombre, para sostener nuestra fe y para hacernos perseverar hasta el fin. Amén. La palabra de Dios, hermano, en ella es poder, porque es la palabra de Dios. ¿Ven? Y con esa palabra, hermano, Él sustenta todas las cosas. Vamos a buscar, hermano, Mateo, capítulo 19. Solamente para leerlo porque ya de esto hablamos un poquito. Mateo 19, verso 25 al 26. Mateo 19, verso 25 y 26. Hermano que lo tenga, se pone en pie y lo lee. Sus discípulos, oyendo esto, se asombraron en gran manera, diciendo, ¿quién pues podrá ser salvo? Y mirándolos, Jesús les dijo, para los hombres esto es imposible, mas para Dios todo es posible. Está hablando aquí, hermano, de que los discípulos le preguntaron a Jesús acerca de qué? De la salvación. Entonces, ¿quién podrá ser salvo? ¿Y qué respondió Jesús? ¿Qué respondió, hermano?
Para el hombre es imposible. ¿Qué es lo que es imposible para el hombre? La salvación. El hombre no se puede salvar. Dice, mas para Dios todo es posible. Ahora, yo creo que tú notes, hermano, que siendo conservador, el 99% de las veces que la Escritura usa esta palabra en el Nuevo Testamento, generalmente se usa en el contexto de ¿qué? De la salvación. Nosotros esos textos los usamos para todo. Queremos comprar un carro, la hermana se quiere comprar un carro. No te preocupes, amor, que para Dios nada es imposible. Pero ese texto está hablando, hermano, en el contexto de la salvación. La primera vez que la vemos en el Nuevo Testamento es relacionado al nacimiento de Cristo y a la concepción de Juan. Para Dios, porque hermano, no hay mayor manifestación del poder de Dios que la salvación de un hombre, de un individuo. Ahora bien, hermano, dice el texto, para los hombres esto es imposible, pero para Dios todo es posible. Pero y está hablando, hermano, en el contexto de la salvación. Esto es muy importante que lo tengamos en cuenta para poder interpretar el pasaje correctamente. Ahora, la tercera implicación, hermano, es que Dios, hermano, es todopoderoso y a la vez es un Dios personal. Dios, hermano, es el Dios todopoderoso y a la vez es personal. Vamos a buscar, un hermano va a buscar Mateo capítulo 6, verso 9, y otro hermano va a buscar Salmos 41, verso 3. Amén. Mateo 6, 9, Salmos 41 y Salmos 41, verso 3. ¿Quién tiene, hermano? Mateo 6, 9. Amén. Dice, vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Fíjate, hermano, hasta dice, hermano. Usted se preguntará, ¿qué tiene que ver esto con la omnipotencia de Dios? Dios se ha revelado en nosotros en la Biblia como ¿quién? Como el Dios, ¿qué? Omnipotente, todopoderoso. Y cuando los discípulos, hermano, van y le dicen a Jesús que lo enseñe a orar, Jesús, la segunda persona de la Trinidad, le dice a los discípulos, ustedes cuando oren ¿cómo, hermano? Oren así. Y dice, Padre nuestro que estás en los cielos. Porque, amados hermanos, Dios, el Dios todopoderoso, el Dios creador, el Dios de todo poder y de toda autoridad, hermano, es nuestro Padre. Eso significa, hermano, que su poder está a disposición, hermano, de sus hijos. Nosotros no solamente somos salvos por el poder de Dios. O sea, el poder de Dios, hermano, Dios nos salva con su poder, pero Dios, hermano, nuestro Padre Celestial, nos sostiene con su poder, nos guarda con su poder, nos fortalece con su poder. Bendito sea el nombre del Señor. El poder de Dios está a nuestra disposición. Cuando digo que el poder de Dios está a nuestra disposición, no estoy queriendo decir que está a nuestra disposición para que nosotros hagamos con él lo que queramos hacer. No es eso lo que estoy queriendo decir, sino que, hermano, que nosotros como hijos de Dios podemos refugiarnos en el gran poder de nuestro Dios. Ese poder nos sostiene, Dios con su poder nos sostiene, hermano, en tiempos difíciles, en tiempos, hermano, de crisis, en tiempos, hermano, de bonanza. Hermano, somos sostenidos por el poder de Dios. Teniendo en cuenta esta verdad, es que Pablo dice que nosotros somos en Cristo, ¿qué cosa? Más que vencedores. Porque nosotros hemos creído, hermano, en el Dios omnipotente. Y ese Dios omnipotente es nuestro Padre Celestial. Es un Dios, hermano, que ha buscado tener una relación personal contigo y conmigo. Amén, hermano. Amén. Vamos a buscar el próximo texto de la Biblia, hermano. Salmos 41, verso 13.
Sí, le hablo en inglés, hermano. It says, the Lord will sustain him on his sick bed and restore him from his bed of illness. Amén. Dice, hermano, lo voy a leer en español, Salmo 41:3. Dice, Jehová lo sustentará sobre el lecho del dolor, mullirá toda su cama en su enfermedad. Fíjate, hermano, voy a leer el versículo 1 y 2, dice, bienaventurado el que piensa en el pobre, en el día malo lo librará Jehová. Jehová lo guardará y le dará vida. Será bienaventurado en la tierra y no lo entregará a la voluntad de sus enemigos. Jehová lo sustentará sobre el lecho del dolor. Aún, hermano, en el lecho del dolor, hermano, el poder de Dios es el que nos sostiene. Amén. Cuando estamos, hermano, atravesando momentos de enfermedad, ahí en nuestra cama, el poder de Dios es quien te sostiene. Y dice la palabra de Dios, hermano, que Él sería llamado Padre de huérfanos, defensor de la viuda. Ese es nuestro Dios. Hermano, y me llama la atención cuando yo leo este pasaje como esto, y no, o sea, lo primero que viene a mi mente, Dios es tan diferente realmente a nosotros. Porque Él siendo Dios omnipotente, Él se ha dado a conocer no solamente como el Dios omnipotente, sino como el Padre, nuestro Padre. Dice, y será llamado Padre de huérfano, defensor de la viuda. Porque Dios es un Dios, hermano, personal. Es el Dios omnipotente y el Dios personal. Cuando yo pienso en eso, hermano, no podemos hacer otra cosa, hermano, que adorar a Cristo. Porque Él es, hermano, nuestro Padre. Hermano, si cuando digo que Dios, en este sentido, no, como en todos los sentidos, Dios es tan diferente a nosotros. Cuando leí este pasaje en estos días, me recordé de una conversación que tuve hace algunos años con un pastor en Miami. Y estaba hablando por el teléfono y él me decía, hermano, esto aquí en Miami está muy mal. Dice, mire, yo soy pastor, me dice, soy apóstol, soy maestro de escuela dominical, soy, hermano, administrador de la iglesia. Y aún así, todavía tengo que cortar hierro. Pero me llamó la atención, hermano, cómo él pone delante ¿sabes? Lo primero que hace, yo soy pastor, soy apóstol, soy maestro. Hermano, haciendo una demostración de todos sus títulos. Hermano, pero Dios, hermano, Dios omnipotente, Él dice, yo seré llamado Padre de huérfano, defensor de la viuda. Yo te sostendré en la cama del dolor. Amén, hermano. Y eso es porque Dios es un Dios todo, es el Dios todopoderoso, hermano. Jeremías 32:27, y termino con este pasaje, no lo busque, ahí lo tenemos en pantalla, dice, he aquí, yo soy el Señor, el Dios de toda carne. ¿Habrá algo imposible para mí? ¿Cuál es tu mayor problema en esta tarde, hermano? ¿O quién es tu mayor problema en esta tarde? Y yo quiero que tú notes lo que el Señor dice en este pasaje. He aquí, yo soy, ¿qué cosa? ¿Qué significa eso, hermano? Él es el Señor, Él gobierna, Él tiene autoridad. Dice, yo soy el Señor, el Dios. ¿De quién? De toda carne. De toda carne. ¿Qué significa eso, hermano? De todas las gentes. Cuando Él dice aquí, hermano, en este contexto, he aquí yo soy el Señor y Dios de toda carne. Hermano, lo que está expresando es Dios, hermano, y dice, ¿habrá algo imposible para mí? ¿Habrá algo que Él no pueda hacer sobre toda carne, sobre la creación? Porque Él es el Señor sobre toda carne. Él es el Señor y Dios, hermano, de tu hijo rebelde. Él es el Señor, hermano, sobre tu esposo inconverso. Él tiene autoridad. Para Él no hay nada imposible, hermano, de hacer en tu vida. ¿Cuál es el problema que tú puedes estar experimentando esta tarde o en este tiempo? Hermano, descansa en el Dios omnipotente. Amén. Como decía un comentarista, hermano,
estás atravesando, hermano, problemas con tu jefe, tienes un jefe difícil. Para Dios no hay nada imposible. Él puede cambiar el corazón de tu jefe. Tu hijo se está rebelando en contra de la Escritura. Dios es omnipotente. Para Él nada es imposible. Él puede cambiar el corazón de tu hijo. Estás lidiando con alguien con un carácter difícil. Dios es omnipotente. Lo que yo no puedo hacer y lo que tú no puedes hacer, Dios lo puede hacer porque Él es el Dios omnipotente. Y eso debe despertar, hermano, adoración en nosotros. Eso debe despertar en nosotros, hermano, amor y confianza en su palabra. Dios, hermano, para Él no hay nada que sea imposible. Yo oro, hermano, para que esta verdad se impregne en tu alma. Hermano, tú puedes ir a tu casa hoy meditando. Hermano, en esta verdad. Una de las razones por las cuales este texto de Jeremías 32, 27 me gusta tanto, hermano, es porque a veces nosotros los cristianos creemos que Dios es el Señor solamente sobre los cristianos. O que Dios es el Rey de los cristianos solamente. Dios no es el Rey de los cristianos solamente. El reinado, el dominio, la autoridad, el poder de Dios no está limitado sobre los cristianos solamente. Dios es Rey, aún sobre los impíos. Su dominio, hermano, es sobre los impíos también. Por eso este pasaje me gusta mucho, hermano, porque no hay nada, hermano, que escape al dominio, al poder de Dios. Amén. Vamos a orar, hermano, para ir a nuestra casa en esta noche. Y mientras oramos, hermano, pídele al Señor, Señor, ayúdame a descansar y a confiar en el poder de tu palabra. Tú eres el Dios omnipotente. Pídele a Dios en esta noche, hermano, que Él te deje ver su poder manifestado en tu vida, su poder manifestándose en la vida de tu familia, en la vida de tus compañeros de trabajo. Para Dios no hay nada imposible. Yo voy a pedir al hermano Olivas que Él nos despide en oración en esta noche. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, en la tierra, en todo lugar, te damos gracias por que nos permites estar aquí. Te damos gracias, Señor, por que nos permites aprender más de tu palabra. Ahora, Señor, te pedimos que nos regreses en paz a nuestras casas, que nos des una semana de victoria en cada una de las actividades que hagamos, Señor. Y te pido por cada uno de nosotros y que te quedes con nosotros. Entonces te lo pido en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Que el Señor le bendiga, hermano. De esta manera estamos despedidos.